Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, esta es la grabación de la clase de C++ Advanced. Les comento que este es el quinto curso que nosotros estamos lanzando. El primer curso fue Fundamento de Python 1, el segundo Fundamento de Python 2, el tercero C++ Essential 1, el cuarto C++ Essential 2 y este vendría a ser el C++ Advanced. Así que bueno, voy a compartir pantalla. El curso, digamos, está ya dado de alta en la plataforma Metacad. eh, Ustedes lo pueden encontrar en metacad.com. Si ingresan al curso, este, bueno, yo le mandé la invitación a cada uno de sus mails para que puedan ingresar. El curso está habilitado, está en inglés, completamente en inglés, pero bueno, con el traductor nos pueden habilitar. Este debería ser el curso de trayectoria profesional C++. Entonces entramos. Como pueden ver, está en inglés. Tienen que tener habilitadas las extensiones para poder traducirlo a español y poder hacer el curso en español. Bueno, fíjense que los traduce. Está compuesto por 9 unidades. Tienen una encuesta de finalización y el examen final. Acuérdense que estos cursos están alineados con certificaciones internacionales. Los mismos requisitos de siempre. A ver, vamos a habilitar el puntero. Un segundo. Los mismos requisitos de siempre, tener habilitado, digamos, los cuestionarios de cada unidad, tenerlos hechos, digamos, eh, tenerlos finalizados y luego, digamos, tener hechas las encuestas de finalización de curso y también el examen final. Esos serían los requisitos para acreditar. Les recuerdo que este curso está eh, habilitado hasta el 31 de diciembre y es muy probable que se extienda. Si la plataforma me lo permite, lo voy a extender un año más. Si la plataforma no me lo permite, por lo menos yo creo que 6 meses me lo va a permitir. Así que bueno, las mismas consideraciones que todos los otros cursos, digamos, tienen acá simplemente algunos recursos. La parte práctica es optativa. Fíjense que ustedes tienen acá, por ejemplo, vamos a ver, entrar acá. Tienen estos labs, digamos, ya están hechos, ¿sí? Simplemente tienen que ejecutarlos para poderlos, acuérdense que ustedes tienen el compilador ya embebido, digamos, en la plataforma, pueden hacerlo correr para poder saber, digamos, qué es o cómo se ejecuta y qué es lo que hace cada una de estos labs, ¿sí? O también pueden poner acá SAMP Solution y bueno, ahí marcar, digamos, ejecutar la solución que les pide eh, y avanzar, digamos. Bueno, vamos a comenzar entonces con una presentación que es un resumen de lo que van a ver en este curso. Eh, para cumplir, digamos, con la clase de hoy, nosotros vamos a hacer una presentación. La presentación la debo tener aquí en descarga. Esta debe ser. No, esta no es. Me mató. ¿Dónde la puse la presentación? Esta tampoco es. A ver, creo que me olvidé de pasar. A ver, la transforma en un ratito. La pasemos a PDF. Eh, Déjenme que la pase un ratito. Me olvidé seguramente de pasarla. El avance, esta presentación. Esperemos un ratito que la pasamos a PDF y ya comenzamos con el curso. Bueno, mientras tanto podemos ir iniciando, digamos, la parte del PPT, ¿no? Del PowerPoint que yo tengo acá. Ay, no. Esta presentación está acá. Bueno, el curso es Trayecto Profesional en Programación y Desarrollo Web. Bueno, la unidad 1 habla de contenedores.
de lo que son los Standard Template Library, digamos el STL. El STL significa Standard Template Library. Bueno, ¿cuál es el concepto? El Standard Template Library es una biblioteca, digamos, de C++ que ya incluye estructuras de datos y algoritmos listos para usar. Eh, Sus dos componentes principales son los contenedores, digamos, que almacenan datos, y los algoritmos. Esos son los componentes principales del STL. Como pueden ver acá, tenemos los contenedores, que ya vienen con vectores armadas, listas, map, y los algoritmos, que vienen con funciones como sort, pin, copy. Bueno, estos contenedores y estos algoritmos permiten, digamos, trabajar de una manera mucho más rápida, con menos código y de forma más eficiente, digamos, ¿no? Bien, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, están incluidas en todos los compiladores modernos de C++, reduce el tiempo de desarrollo, mejora la reutilización de código e incrementa la eficiencia y la portabilidad de las aplicaciones. A ver, déjenme ver acá si ya terminó. Convertir. Vamos a convertir un ratito. Así trabajo por el PDF. Ah, esto tendría que ser inmediato. Está tardando acá. Bueno, ahora sí. Ahora sí lo bajo acá, lo descargo acá. Esta presentación. Bueno, estábamos acá en la primera presentación. Vamos a la segunda. Contenedores y limitaciones de los arreglos tradicionales. Bueno, los arreglos tradicionales tienen su tamaño fijo. Una vez creados, no pueden crecer ni reducirse. En cambio, los contenedores de la STL, como el vector, que ya vimos que está dentro del contenedor, digamos, como el vector tiene un tamaño dinámico, permitiendo agregar o eliminar elementos fácilmente. Esto hace que los programas sean más flexibles y fáciles de mantener. Bueno, acá como pueden ver tenemos un arreglo tradicional y un arreglo, este vendría a ser un vector tradicional, que es de tamaño fijo, y este es un vector que está en un contenedor de STL que es dinámico, ¿no? Puede crecer y reducirse, digamos. Y bueno, el, eh, estas vendrían a ser las limitaciones que tiene el contenedor fijo, y bueno, este debería ser un ejemplo práctico, digamos, para poder aplicar este concepto. Después tenemos del array personalizado al vector del STL. Bueno, acá nos dice que una solución consiste en crear una clase propia que permite conocer el tamaño del arreglo, agregar elementos, eliminar elementos y verificar accesos inválidos mediante excepciones. Es decir, esto vendría a ser antes, digamos, muchos programadores creaban sus propios arreglos dinámicos para agregar o eliminar elementos. Hoy el STL ya ofrece, digamos, un vector, dijimos que es una estructura de datos dinámica, que hace todo esto automáticamente. Y con métodos como pushback, push pop back y size, pueden administrar datos o administrar los datos del vector. Es mucho más simple, mucho más seguro y mucho más eficiente. Es decir, estas son funciones, digamos, que ya vienen preparadas para trabajar con un vector dinámico: pushback, popback, size, operator, plantillas. Bueno, pushback, digamos, agrega un elemento; popback, elimina un elemento; size, devuelve la cantidad de elementos. De un vector, estamos hablando del vector dinámico del STL, ¿no? Operator nos genera acceso por índice a los elementos de un vector. Componentes estándares del template STL. Bueno, el template STL es una de las bibliotecas más importantes de C++, diseñada para proporcionar componentes reutilizables eh, que facilitan el desarrollo de software. La STL está compuesta por varios módulos especializados. Tiene contenedores, digamos, tiene algoritmos, que ya vimos que son los dos componentes más principales, pero también tiene entrada, salida para el manejo de entrada y salida de datos. Tiene un módulo de string para clases y funciones para manipular cadena de texto. Tiene un módulo de numérico para operaciones matemáticas y numéricas avanzadas. Tiene un módulo iterator para permitir recorrer elementos con el contenedor.
y herramientas generales en común, ¿sí? Tiene utilidades, localización, expresiones regulares, operaciones atómicas, soporte para hilos, conceptos y otros conceptos, digamos. En realidad, como pueden ver, el STL está formado por varios componentes. Los más utilizados son los contenedores y los algoritmos, como lo que vimos, pero también tiene iteradores, tiene para recorrer cadenas de stream, para manejar texto, también incluye herramientas de entrada-salida, operaciones matemáticas y otras utilidades. Contenedores y algoritmos STL. Bueno, las STL, los contenedores almacenan datos como vector, list, map. Luego los algoritmos trabajan sobre esos datos para ordenarlos, buscarlos, copiarlos. La combinación de contenedores y algoritmos permite escribir programas más rápidos, organizados y con mucho menor código. Es decir, esto vendría a ser lo que tienen las estructuras que ya tienen los contenedores del STL y esta vendría a ser, digamos, los algoritmos que me permiten trabajar sobre estas estructuras que tienen digamos, los contenedores, digamos, ¿no? Entonces tenemos acá contenedores secuenciales como vector, lista, deque, que vendría a ser cola, contenedores asociativos como set, multiset, map, multimap y adaptadores de contenedores como stack, quick o priority quick. Digamos, y esto vendría a ser los algoritmos, ordenamiento, búsqueda, copia, operaciones sobre conjuntos, búsqueda binaria, operaciones con montículo, cálculos de mínimos y máximos. Bibliotecas de entrada-salida. Bueno, además de los contenedores y los algoritmos, la STL incluye otras bibliotecas muy útiles. Las bibliotecas de entrada y salida permiten leer y mostrar datos con SYN y code. Es decir, SYN vendría a ser entrada, code vendría a ser salida. La biblioteca Stream facilita el manejo de textos y las bibliotecas numéricas ofrecen funciones matemáticas avanzadas. Estas herramientas simplifican la programación y hacen que el código sea más claro. Como pueden ver acá, además de los contenedores y algoritmos, también existen estos módulos que son de entrada-salida, manejo de entrada-salida de datos, biblioteca para manejar stream y biblioteca numérica para hacer cálculos y operaciones numéricas, digamos. Iteradores y utilidades. Bueno, los iteradores permiten recorrer los elementos de un contenedor como un vector sin importar su tipo. Las utilidades son herramientas adicionales de la STL como el pair o funciones de comparación que ayudan a simplificar tareas comunes. Gracias a ellas el código es más reutilizable, ordenado y eficiente. Bueno, también tiene iteradores y tiene utilidades, ¿no? Contenedores secuenciales. Bueno, los contenedores secuenciales, esto almacenan datos manteniendo el orden de inserción. Los más usados son el vector, que es un arreglo dinámico, el deck, que es vendría a ser el deck como una cola que permite agregar y eliminar elementos por ambos extremos, y una lista que facilita insertar y eliminar elementos en cualquier posición. Cada uno se utiliza según la necesidad de la aplicación. Bueno, esto vendría a ser las tres estructuras de datos más conocidas, ¿no? El vector, que es un arreglo, digamos, dinámico que yo puedo insertar y hacerlo crecer, digamos. El deque, que puede insertar elementos a la entrada o a la salida. Y el lista, que es una lista, digamos, que es una lista doblemente enlazada y con nodos continuos de memoria, digamos. El contenedor vector, bueno, acá comenzamos a ver el contenedor vector, que es uno de los más utilizados. El vector contenedor es el más utilizado porque funciona como un arreglo dinámico, permite agregar elementos automáticamente con pushback y acceder a ellos rápidamente mediante su índice. Es ideal cuando necesita almacenar datos que puedan crecer durante la ejecución del programa. La construcción e inicialización de vectores. Un vector puede crecer de diferentes maneras, puede estar vacío con un tamaño inicial y copiando otro vector mediante iteradores. Los iteradores también permiten copiar solo una parte de los datos, lo que hace el código más flexible y eficiente. Esto facilita reutilizar información sin tener que volver a cargarla. Constructor de copia y objetos de vector. Bueno, el constructor de copia permite crear un nuevo vector con los mismos elementos que otro. La copia es independiente, por lo que si modificamos un vector, el otro no cambia. Esto es muy útil para trabajar con una copia de los datos sin afectar el original, digamos, ¿no? Este es el original y esta es la copia. Constructores destructores de memoria. Bueno, cuando un vector almacena objetos, el C++ libera automáticamente la memoria al destruir el vector. Pero si almacena punteros, solo elimina los punteros, no los objetos a los que apuntan.
Por eso, en este caso, el programador debe liberar la memoria manualmente para evitar fuga de memorias, lo que es el memory fix. Digamos, este vendría a ser el caso de un vector con objetos y este es un vector de punteros, digamos. Este vendría a ser cuando uso, digamos, vectores de punteros y este vendría a ser la destrucción de esos punteros, ¿no? El contenedor deque, que es, digamos, una estructura que permite agregar elementos en ambos extremos. Digamos, el deck es muy parecido al vector, pero tiene una ventaja, permite insertar y eliminar elementos rápidamente, tanto al inicio como al final. Por eso es ideal para aplicaciones como colas de atención o sistemas donde los datos entran y salen por extremos. Iteradores estándares. Bueno, los iteradores son objetos que permiten recorrer los elementos de un contenedor como un vector sin usar índices. Dependiendo del contenedor, pueden avanzar, retroceder o acceder directamente a cualquier posición. Esto hace que el código sea más flexible y reutilizable. Iniciación inicialización y recorrido con iteradores. Bueno, para recorrer un contenedor con iteradores usamos el begin, que es el que está acá, los métodos principales. Para empezar, y el end para indicar el final del recorrido. Si queremos recorrerlo en el sentido inverso, utilizamos el rbegin y el ren. Esto permite acceder a todos los elementos de forma ordenada, eficiente, sin usar índices. Eh, size, size y max size. Bueno, size devuelve la cantidad de elementos que tiene actualmente un contenedor. Eh, digamos, eh, mientras max size indica el máximo teórico que podría almacenar. Este indica el máximo teórico que puede funcionar. Empty verifica si un contenedor está vacío y resize permite aumentar o reducir su tamaño automáticamente. Estos métodos ayudan a administrar fácilmente los datos almacenados. Capacity y reverse. Capacity indica cuánta memoria tiene reservado un vector. Entonces acá tenemos capacity, cuánta memoria tiene indicada y reservado un vector, mientras que reserve permite reservar memoria por adelantado para mejorar el rendimiento cuando sabemos que agregamos muchos elementos. Después tenemos from, que devuelve el primer elemento, y back, que devuelve el último elemento. Estos métodos permiten acceder rápidamente a extremos del contenedor. Tenemos operator y add, que el operator y el add permiten acceder a un elemento por su índice. La diferencia es que el operator no verifica si el índice es válido, mientras que el add sí lo hace y genera un error si el índice está fuera del rango. Además tenemos assign, que reemplaza todo el contenido del contenedor, e insert, que agrega nuevos elementos en una posición específica. Tenemos el push y el back. El push back agrega elementos al final del contenedor y el pop back, digamos, elimina el último elemento del contenedor. Después tenemos el deque y list, también tenemos el push from y el pop from. El push from en deque y list, ¿no? No en vector. Esto es en vector. Esto es en deque y en list. Tenemos el push from y el pop from, que permite insertar y eliminar elementos al inicio. Estos métodos facilitan agregar y quitar datos de forma rápida y eficiente, digamos. Después tenemos el splice y el remove. El splice mueve elementos de una lista a otra sin copiarlos porque es muy eficiente. El remove, el remove, digamos, elimina los elementos con un valor específico. El remove if, digamos, elimina los elementos que cumplen una condición, por ejemplo, los números pares, y el unique, digamos, elimina elementos duplicados consecutivos de una lista. Merge y sort. El merge une dos listas que ya están ordenadas, manteniendo un orden automáticamente, y el sort, digamos, ordena los elementos de una lista
reverse invierte los elementos de una lista. Estos métodos son exclusivos de contenedores, list, y permiten organizar información de forma rápida y eficiente. La clase cook, bueno, cook o cola sigue el principio FIFO, el primero que entra es el primero que sale. Se utiliza en sistemas de impresión, atención de cliente y procesamiento de tareas. Sus métodos principales son push para agregar al final, pop para eliminar el primero, from para acceder al primero y back para acceder al último elemento de la lista. Bueno, la unidad 1 es la más pesada porque es, digamos, amplia, ¿no? Es extensa. La unidad 2 ya tiene, digamos, contenedores asociativos de STL. Los contenedores asociativos tenemos el set y el multiset, que son contenedores asociativos que mantienen los elementos ordenados automáticamente. La diferencia es que el set no permite elementos duplicados, mientras que el multiset sí lo admite. Ambos ofrecen operaciones rápidas para insertar, buscar y eliminar elementos, es decir, el set y el multiset. Este vendría a ser el set y este vendría a ser el multiset. Y tenemos, digamos, constructor, destructor, insertar, buscar, eliminar, vaciar, recorrer, digamos, estos contenedores asociativos. Después tenemos el concepto, los contenedores como set mantienen sus elementos ordenados automáticamente mediante un comparador. Por defecto se ordenan de menor a mayor usando less. Less, digamos, es lo que permite ordenar sus elementos de menor a mayor. Este set que está acá. Si necesitamos otro criterio, podemos crear un comparador personalizado, por ejemplo, para ordenar de mayor a menor o según el orden, según el atributo específico. Esto hace que las búsquedas sean rápidas y el orden sea mucho más flexible. Constructores, iteradores y operaciones en set. Bueno, un set puede crearse de distintas formas y recorrerse con iteradores. Sus operaciones principales son el insert para agregar elementos, el fin para buscarlos, el erase para eliminarlos, el crea para vaciar un conjunto y site para conocer cuántos elementos tiene. Como el set mantiene todo ordenado automáticamente, estas operaciones son rápidas y eficientes. Bueno, esto vendría a ser, digamos, las operaciones más utilizadas en set, digamos, el insert, el erase, el find, el clear, el cite, el empty, digamos. Acá tenemos un ejemplo práctico donde se utiliza introducción a contenedores map y multimap. Los contenedores map y multimap almacenan datos en pares clave-valor. La diferencia es que map no permite clave duplicada, mientras que multimap sí permite claves duplicadas. Ambos mantienen claves ordenadas automáticamente, lo que facilita la búsqueda rápidas y organización eficiente de la información. Los iteradores map, los iteradores en un map permiten recorrer todos los pares clave-valor almacenados. Se usa begin y en para recorrer en orden ascendente y rbegin y rn para hacerlo en orden descendente. Cada iterador accede a la clave mediante un first y un valor mediante second, digamos. Entonces tenemos, digamos, las formas de recorrer este iterador, digamos, con begin y end, en forma ascendente y en forma descendente. En la unidad 3, bueno, en la unidad 3 vamos a ver STL no modificable, digamos. Y ahí tenemos algoritmos como, por ejemplo, el for each, que recorre todos los elementos de un contenedor y aplica una función a cada uno automáticamente. El fin, que busca un elemento con un valor especificado. Y el fin if, que busca el primer elemento que cumple una condición. Bueno, la idea clave es que el for each procesa todos los elementos, mientras que el fin y el fin if se utilizan para localizar elementos dentro de un contenedor. El fin end, bueno, el search, digamos, busca la primera aparición de una secuencia dentro de otra colección, es decir, el search, que está acá. El fin end busca la última aparición de esa misma secuencia y el fin first of, digamos, busca el primer elemento que coincida con cualquiera de los valores de otra colección. Bueno, la idea clave es que el search encuentra la primera coincidencia, el fin en la última y el fin first of el primer elemento que coincide con un conjunto de valores. Algoritmos adyacentes, bueno, ahí tenemos el add
Adjacent fin busca el primer par de elementos consecutivos que sean iguales o cumplan una condición. El count, digamos, que este que está acá, cuenta cuántas veces aparece un valor específico. El count if cuenta cuántos elementos cumplen con una condición, digamos, ¿no? La idea clave es que el adjacent fin busca pares consecutivos, mientras que el count y el count if sirven para contar elementos en un contenedor. Algoritmos mismatch y equal. Bueno, el mismatch compara dos colecciones y encuentra la primera diferencia entre ellas. El equal verifica si dos colecciones, digamos, si dos colecciones tienen exactamente los mismos elementos y en el mismo orden. Y devuelve true si las secuencias son iguales y false si existe alguna diferencia. Lista de algoritmos y modificadores de STL, esa vendría a ser la unidad 4. Bueno, acá los algoritmos modificadores del STL permiten cambiar el contenido de los contenedores de forma automática, sirven para copiar, reemplazar, eliminar, ordenar, invertir o rotar elementos haciendo el código más simple y eficiente, digamos. Tenemos acá el concepto, los algoritmos modificadores del STL son funciones que cambian el contenido de uno o varios contenedores, permiten todas estas operaciones. El copy y el copy backward. El copy copia los elementos de un contenedor a otro elemento manteniendo el mismo orden y el copy backward copia elementos desde el final hacia el inicio ideal cuando los rangos se superponen. El copy copia normalmente y el copy backward copia desde atrás para evitar sobreescribir los datos. Después tenemos el swap, swap range e iter swap. ¿Puede explicarlo, digamos, esto como, por ejemplo, el swap? A ver, dice, intercambia dos variables o contenedores complejos. El swap range intercambia rangos completos entre dos contenedores y el iter swap intercambia únicamente los elementos señalados por dos iteradores. Digamos, el swap intercambia objetos completos, el swap range intercambia bloques de elementos y el iter swap son dos elementos específicos. Transform, bueno, el transform aplica una función a cada elemento de un contenedor y guarda el resultado en el mismo o en otro contenedor. Puede usar funciones como objetos funcionales o expresiones lambda. El transform automatiza la modificación de todos los elementos de una colección sin escribir su ciclo manual. El replace y el replace if, digamos, el replace sustituye un valor específico por otro, el replace reemplaza únicamente los elementos que cumplen una determinada condición, el fill y el fill n y el generate. Bueno, el fill llena, llena un rango completo con el mismo valor. El fill n llena una cantidad determinada de elementos, el generate genera valores utilizados en una función y el generate n genera, genera una cantidad específica de valores. Bueno, la idea, digamos, es que el fill y el fill n, es decir, estos dos, asignan un valor fijo, el generate y el generate n, digamos, crean valores automáticamente mediante una función. El unikey y el unikey key copy, digamos, el unikey elimina elementos duplicados consecutivos y el unikey copy copia únicamente los elementos únicos hacia otro contenedor. Ambos algoritmos eliminan elementos duplicados. Si los dos no están ordenados, normalmente se usa un sort antes, digamos, de utilizar el unique o el unique copy. Reverse copy. Bueno, el reverse invierte el orden de los elementos en el mismo contenedor. El reverse copy copia los elementos de orden inverso hacia otro contenedor. El reverse modifica el contenedor original y el reverse copy crea una copia invertida y conserva el original sin cambios. El rotate, digamos, desplaza los elementos de un contenedor de forma circular. Los elementos que salen del inicio pasan automáticamente al final. Y después tenemos el random shuffle y el partition y el partition style. El random shuffle reordena aleatoriamente todos los elementos de un contenedor.
el partition y el stable partition. Bueno, el partition separa los elementos según una condición, sin conservar el orden original, y el stable partition hace lo mismo, pero mantiene el orden relativo de los elementos. Pasemos a la unidad 5. La unidad 5 habla de algoritmos. Bueno, ahí tenemos algunos algoritmos que podemos explicar acá, como el sort, que ordena los elementos de un contenedor, el sort, que ordena los elementos del contenedor, el stable sort, que ordena conservando el orden relativo de los elementos iguales, el lower bound, que devuelve la primera posición donde puede encontrar su valor, el upper bound, que devuelve la posición después de la última aparición de un valor, el equal range, que obtiene un rango de elementos iguales a un valor, y el binary search, que verifica rápidamente si un elemento existe en un contenedor ordenado. El sort y el stable sort. Bueno, el sort ordena los elementos de forma rápida. Si hay elementos con el mismo valor, puede cambiar su orden original. El stable sort también ordena, pero mantiene el orden original de los elementos iguales. La idea es que el sort, o se utiliza el sort, digamos, para un ordenamiento rápido, y el stable sort cuando necesitas conservar el orden de registros con la misma clave. El overall, digamos, busca en un contenedor ordenado el primer elemento que sea mayor o igual al valor buscado. Utiliza una búsqueda binaria, por lo que es muy rápido. El upper bound, que sirve para devuelve el primer elemento estrictamente mayor que el valor buscado. También se utiliza en búsqueda binaria, por lo que es muy eficiente. El equal range, que se puede combinar con el lower bound o con el upper bound y devuelve el rango completo donde aparecen todos los elementos iguales a un valor buscado. El binary search, este que está acá, que verifica si un elemento existe en un contenedor ordenado, devuelve true si lo encuentra y falso si no existe. Comparación de los algoritmos de búsqueda. Bueno, acá lo que vimos es que primero se usa el sort y el stable sort para ordenar la colección. Luego se realiza búsquedas rápidas con el binary search, que verifica si un elemento existe, con el lower bound, que encuentra el primer elemento mayor o igual al valor buscado, el upper bound, que encuentra el primer elemento mayor al valor buscado, y el equal range, que obtiene el rango de todos los elementos iguales. Vamos a la unidad 6. La unidad 6 habla de lista de algoritmos y conjuntos mínimos y máximos del STL. Bueno, acá nos habla, digamos, que el STL, digamos, para trabajar con conjuntos ordenados y obtener valores mínimos y máximos, tenemos el merge. Los algoritmos principales, el merge, que une dos colecciones ordenadas en una sola. El include, que verifica si un conjunto está contenido dentro de otro. El mínimo y el máximo, que devuelve el menor o el mayor elemento de valores. El mínimo elemento y el máximo elemento, que encuentra el menor y el mayor elemento de un contenedor. Estos algoritmos permiten combinar conjuntos, verificar inclusiones y obtener mínimos y máximos de forma rápida y eficiente. El algoritmo merge, bueno, merge combina dos colecciones previamente ordenadas en una tercera colección, manteniendo el orden de elementos. No modifica la lista original y el resultado se guarda en un nuevo contenedor. La idea es que el merge fusiona dos listas ordenadas en una sola lista ordenada. El algoritmo in-place merge, bueno, este une dos sublistas ordenadas que ya están dentro del mismo contenedor. No crea un nuevo vector, sino que reorganiza los elementos en el mismo, ahorrando la memoria. Y la idea clave es que el merge une dos contenedores diferentes y el in-place merge une dos pares ordenadas del mismo contenedor. El includes, que verifica si todos los elementos de un conjunto están contenidos dentro de otro conjunto, devuelve true si el conjunto, digamos, es un subconjunto del primero, y devuelve false si falta al menos un elemento. Operaciones matemáticas de conjuntos matemáticos. Bueno, acá el STL permite realizar operaciones clásicas de teoría de conjuntos sobre
colecciones ordenadas. Las principales operaciones son el set union, que une dos conjuntos sin repetir elementos, el set intersection, que obtiene los elementos que tienen en común ambos conjuntos, el set difference, que devuelve los elementos que están en un conjunto pero que no están en el otro, y el set symmetric difference, que devuelve los elementos que pertenecen a uno u otro conjunto, pero no a ambos, digamos, ¿no? Algoritmos minime element y max element. Bueno, el min element busca el elemento más pequeño de un contenedor, el max element busca el elemento más grande de un contenedor. La unidad 7, vamos a introducción a los objetos funcionales. Bueno, acá, digamos, los objetos funcionales son clases que se comportan como funciones porque sobrecargan el operador. Se utiliza para personalizar el comportamiento de los algoritmos STL sin modificarlos. ¿Cuáles son las ventajas? Tienen mayor rendimiento, digamos, son reutilizables, pueden almacenar información interna y se integran fácilmente con algoritmos como el sort, bin, if y transform. Bueno, ¿qué más acá? Operadores funcionales aritméticos. Bueno, los operadores funcionales aritméticos son objetos del STL que realizan operaciones matemáticas y pueden usarse dentro de algoritmos como transform. Los más utilizados son el plus, que suma, el minus que resta, el multiplace que multiplica, el divide que divide, el módulos que calcula el resto de la división y el leg que cambia el signo un número. Operadores funcionales de comparación. Bueno, acá los operadores funcionales de comparación comparan dos valores y devuelven el resultado true o false. Se utiliza para personalizar algoritmos de la STL como el sort, el fin if y el binary research. Los principales son el list, que vendría a ser eh, menor que, el greater, que es mayor que, greater, equals, que vendría a ser igual, el no equal, no, que vendría a ser distinto, el great equal, que vendría a ser mayor o igual, y el less equal, que vendría a ser menor o igual. Función bin to bin second. Bueno, fija el segundo parámetro de un operador funcional creando una nueva función con un solo parámetro. Esto permite reutilizar un operador aplicando siempre el mismo valor. La función ptrfun, digamos que convierte una función tradicional de C++ en un objeto funcional para que pueda utilizarse con el algoritmo STL. Permite reutilizar funciones existentes sin modificarlas. Vamos a la unidad 8. La unidad 8 habla de introducción a los streams y bibliotecas estándares de entrada y salida STL. Bueno, ¿qué son los streams? Los streams son canales de comunicación que permiten intercambiar datos entre un programa y dispositivos como el teclado, la pantalla o archivos. Existen dos tipos, el input stream, que entrada de datos, y el output stream, que son salida de datos. Las bibliotecas, digamos la IOStream, eh, tenemos el SYN, que lee datos desde el teclado, que es este que está acá. El code, que muestra información por pantalla, el ser, que muestra mensajes de error, y el clock, que registra mensajes de diagnóstico o registro. ¿Sí? Operadores, digamos, esto vendría a ser el operador menor y la función put. Bueno, este operador, digamos que está acá, que es de desplazamiento, como si fuese desplazamiento a la izquierda, digamos, envía información desde el programa hacia el flujo de salida, normalmente la pantalla. Se utiliza con code para mostrar texto, variables y resultados. Formato simple y flag. Bueno, C++ permite personalizar cómo se muestran los datos en la pantalla, por ejemplo, la alineación, la cantidad de decimales, el espaciado, el formato
numérico y eso lo hacemos con flag. Por ejemplo, el des vendría a ser decimal, ¿no? El hex vendría a ser hexagesimal, el oc vendría a ser octal, el show base vendría a ser que agrega prefijo de la base, el uppercase usa letra mayúscula, el fixed muestra decimales en formato fijo y el scientific usa notación científica. Manipuladores y formatos de texto. Eh, los manipuladores permiten dar formatos a las salidas de los datos para que se vean más ordenados y legibles. Los más utilizados son el setW, que establece el ancho del campo en 10 caracteres, el setfill, que rellena los espacios con el carácter del medio, el left, que alinea el texto hacia la izquierda, el right, que alinea el texto hacia la derecha. Precisión y manipuladores numéricos. Bueno, acá tenemos el set precision. El set precision controla la cantidad de cifras decimales que se muestran al imprimir un número. Es muy útil para mostrar resultados con la precisión deseada. Y bueno, tenemos acá el DEC, que muestra el número en base decimal, el EX, que muestra el número en base hexagesimal, y el OCT, que muestra el número en base octal, digamos. El JetLine, el JetLine con STD String. Bueno, el JetLine, la función JetLine permite leer una línea completa de texto, incluyendo los espacios. Es ideal para capturar nombres, direcciones y frases. Después tenemos la unidad 9, que vendría a ser la última, la introducción a template y funciones de template. Bueno, ¿qué son los templates? Los templates permiten crear una sola función o clase que funciona con distintos tipos de datos, evitando escribir el mismo código varias veces. ¿Por qué se usan? Bueno, porque antes había que crear una función, digamos, por cada tipo de dato. Bueno, acá tenemos el ejemplo, el int, digamos, con un template, una sola función sirve para todo, digamos, ¿no? El template permite crear una única función capaz de trabajar con distintos tipos de datos, favoreciendo la reutilización de código y reduciendo la duplicación. Bueno, y los templates hacen que el código sea más utilizable, reduce la duplicación y permiten escribir programas más flexibles y fáciles de mantener. Fundamentos avanzados y compatibilidad de tipos. Bueno, los templates permiten crear funciones totalmente genéricas. Durante la compilación, el compilador reemplaza el tipo genérico por el tipo de datos que estamos utilizando. Sus principales ventajas son reutilizar el código, facilita el mantenimiento, no afecta el rendimiento, ya que el código se genera durante la compilación. Compatibilidad de tipos. Esto habla de para que un template funcione, el tipo de dato debe soportar operaciones que utilizan esa función. Bueno, en este ejemplo que está acá, digamos, el T debe tener distintos tipos de operadores. Si el operador existe, el programa compila correctamente. Si no existe, el compilador genera un error y será necesario sobrecargar ese operador y crear una especialización de template. Bueno, las plantillas, clases o los array template. Los templates no solo sirven para funciones, también permiten crear clases genéricas. Esto significa que una misma clase puede trabajar con distintos tipos de datos sin modificar su código. La idea es que, bueno, los templates de clases permiten crear una sola clase reutilizable que funciona con cualquier tipo de dato, reduciendo la duplicación y facilitando el mantenimiento del software. El uso de templates y métodos especializados. Una vez creada la clase template, solo debemos indicar el tipo de dato cuando creamos el objeto. El compilador genera automático una versión de la clase para cada tipo de dato. Así reutilizamos el mismo código para enteros, cadenas, números reales o cualquier otro tipo de dato. Los métodos template en clases convencionales y buenas prácticas. Bueno, no es necesario que todas las clases sean un template. Una clase convencional puede tener unos varios métodos template. Con este método, digamos, que está acá, la misma función imprimir puede mostrar un entero, un decimal, una cadena de texto, inclusive un objeto, sin escribir la versión para cada tipo.
Eh, bueno, las buenas prácticas, utilizar template es recomendable, usar nombres descriptivos para los parámetros de tipo, evitar duplicado de código, sobrecarga de operadores solo cuando sea necesario, especializar template únicamente si existe una necesidad real, mantener las plantillas simples y reutilizables. Bueno, es pesado este curso, chicos. En realidad, digamos que esta unidad es más que nada una profundización de la que es el C++2, en donde podemos utilizar templates que nos permiten hacer una reutilización de código y trabajar de una manera mucho más sencilla de la programación del código con múltiples funciones, con estructuras de datos ya armadas. Pero bueno, es importante que lo sigan, que lo terminen. Obviamente que ahora, el mes que viene, nos faltaría Java nivel 1, Java nivel 2, el HTML y el CSS. Nos faltan 4 cursos. Les pido por favor que se pongan al día con el tema de las cotas para poder garantizar la continuidad del curso. Y bueno, seguimos la clase que viene y buenas tardes, chicos.